Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de arte en nuestra querida radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Estamos nuevamente aquí para conversar con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo Miranda, que nos está acompañando desde las altas horas de Roma, bueno, haciendo este esfuerzo tremendo para poder compartir con ustedes, quienes nos escuchan, lo que pensamos, lo que es nuestra observación, nuestro análisis de lo que es el mundo artístico, cultural en nuestra sociedad occidental. Un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo en la Fundación de Artistas Libres y que hoy día nosotros estamos compartiendo programa tras programa en nuestra radio. Muy buenas noches, padre Rodrigo Miranda, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? Y buenas noches a todos los amigos que están sintonizando la radio. Por acá todo muy bien, gracias a Dios, en Roma, en la ciudad eterna. Todos los caminos conducen acá, dicen, ¿no? Así que no sé si a esta hora, pero todos conducen acá. Así que muy buenas noches a todos. Sí, hace poquito estábamos mirando unas imágenes precisamente de Roma, espectacular. Qué lugar más hermoso. Bueno, donde se concentra gran parte de lo que es la cultura misma, digamos, en su verdadero y más profundo sentido, digamos. Y hemos estado trabajando un poco en ese tema, ¿no? De conversación, y para aquellos que han estado siguiendo y descargando la revista avanzada, que ya lleva más de 2000 descargas de todas partes, no solo de Chile, sino de distintos lugares, para que sepan que el número 2 va a estar centrado precisamente en el tema cultural, para ir profundizando de qué se trata, qué es. Hemos escuchado algunas definiciones, hace poquito incluso en el libro de Agustín Laje saca una definición. Bueno, en realidad lo que hace precisamente es no sacar ninguna definición, porque lo que hace es hablar de tres miradas típicas del mundo moderno, una que viene de principios de la Ilustración, una en un periodo intermedio, y otra, ¿no es cierto?, que es ya eh, muy posmoderna, muy cercana en nuestro momento, a nuestra era. Entonces, pero son más que definiciones, son como descripciones de situaciones y sin tocar lo medular y de qué es la cultura o qué es lo central de la cultura, y eso vamos a abordar en este número que está por salir. Eh, Se los comento porque es algo interesante que se está trabajando. No sé si quiere decir algo de eso, padre. No, quizás me quede con dos cosas. Lo primero es que cuando nosotros decimos la mirada propia o de nuestro grupo sobre el arte, en realidad estamos hablando de una perspectiva de las cosas que tiene un fundamento histórico, tanto teórico como práctico. Teórico porque hay todo un análisis de muchos siglos de un pensamiento que no ha pasado, que claro, nos han dicho en las escuelas, son las universidades, son los centros de educación en general y en el arte, que eso ya está fuera de moda, que no sirve más, etcétera. Sin embargo, en el concreto,
lo que tenemos como pensamiento más profundo sobre el arte, la reflexión más profunda y que aún sirve, podríamos decirlo así, para analizar todos estos fenómenos, es el mundo clásico, la literatura del mundo clásico. Y lo segundo, cuando hablo de las obras en concreto, son, bueno, las grandes obras de arte de cualquiera de las disciplinas que avalan lo que nosotros estamos hablando en estos programas y el trabajo que se viene desarrollando, eh, por ejemplo, con la revista. Es decir, cuando decimos nuestra mirada, estamos siendo conscientes de que no todo el mundo la comparte, pero tampoco es una posibilidad dentro del supermercado del relativismo. Estamos diciendo que tratamos de rescatar aquello que es esencial, que está fundado con obras, ¿no? Es decir, con un testimonio de grandes artistas, de grandes obras, de todo un trabajo que se vino haciendo durante los siglos en distintas civilizaciones y culturas, etcétera, que es lo que nosotros generalmente llamamos esa dimensión artística, ¿no? Y que esa dimensión artística es un punto de inflexión de la cultura, es decir, un punto, un ambiente que congrega todos estos sistemas de arte y que van a crear cultura, van a hacer que eh, se vaya perfeccionando el ser humano y perfeccionando su entorno para crecer integralmente. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos arte avalado en con estas dos vertientes, ¿no? Y digo especialmente esto en este contexto, como les comentaba, de Roma o de Italia en general, porque se dice que las estadísticas van entre el 60 y el 70% de todo el patrimonio artístico universal que es visitado por las personas, está en Italia. Es decir, que es el centro cultural que tiene todo este conglomerado tan rico de expresiones de perfeccionamiento del ser humano y su sociedad. Y esto es lo que viene a visitar la gente cuando uno va a Roma o a las distintas ciudades de Italia, las grandes ciudades, Florencia, Venecia, etcétera. La gente va a ver arte que podríamos decir nosotros se denomina como clásico, es decir, el arte normal. No viene a ver el arte moderno. Generalmente en las capitales de poca historia, digamos, temporalmente hablando, pocos años de historia, de independencia, por ejemplo, la gente, como no tiene muchas raíces, entonces va a ver arte de todo tipo, moderno, diríamos hoy en día. Pero incluso allí, la mayoría de las personas cuando va a los museos, va a ver arte tradicional, hacer ese arte que nos habla al corazón, al alma, que nos habla y nos da la riqueza en el conocimiento y nos hace profundizar, es decir, que nos hace expandir nuestro mundo interior y nuestro ser personas. Entonces, cuando uno habla de la cultura, está hablando de todas esas dimensiones que están avaladas teórica y prácticamente. Por eso que cuando se trata de restringir la definición de cultura a una simple descripción, lo que se hace es muchas veces poner en el mismo nivel cosas que no son cultura y por lo tanto no dan cuenta por una parte, de lo que es la naturaleza humana y por otra parte, de lo que se ha hecho en la historia, en todos los siglos desde la existencia humana, o sea, miles de años. Sí, y mucho más complejo cuando se trata de hablar de una batalla cultural sin tener claro de qué se trata esa batalla. A veces es peor porque esta supuesta ayuda produce más confusión y nos deja en una cierta desventaja frente a esa misma batalla, digamos, porque si no se entiende con profundidad de qué estamos hablando, entonces es difícil se puede hacer una verdadera batalla y menos triunfar en ella. Entonces, complicado. Por eso que estamos centrados en este número, segundo número de la revista, que vamos a abordar bien seriamente ese tema para que todos lo puedan disfrutar y compartir y ir
profundizando en aquel concepto, y así no caer en ciertos errores que al final van a ir disolviendo los esfuerzos que uno está tratando de hacer en esto que se llama batalla cultural. Sí, muchas veces tiene relación con tratar de asir o tomar empíricamente, o sea, a través de ciencias que puedan medir las cosas, los efectos culturales, es decir, lo que nosotros tenemos a disposición. Entonces, muchas veces es reducir el entendimiento de las cosas a una descripción de las cosas porque las tenemos a la mano. Entonces es mucho más fácil hacer eso, ¿no? Sin embargo, para ir a la esencia, a la causa de las cosas, tenemos que ir más en lo profundo. Entonces es útil en la medida que dan cuenta en el sentido de dejar rastro para poder identificarlo, pero no responden a lo más importante que es qué es la cultura, en este caso, la esencia de las cosas, ¿no? Y por otra parte, si nosotros hablamos de la batalla cultural durante mucho tiempo, yo me he preguntado sobre el adjetivo que se usa, ¿no? ¿Por qué se dice cultural, ¿no? Primero, si no se sabe lo que es la cultura, o segundo, si solamente nos quedamos en los efectos, o tercero, si la batalla misma es cultural, es decir, eh, se verifica su propiedad intrínseca como cultural, o sea, si nosotros hemos dicho que la cultura es esa sabiduría humana poseída de modo permanente que nos hace perfeccionarnos y perfeccionar nuestro entorno, entonces es una batalla de perfeccionamiento o una batalla de degradación. En ese sentido también se puede usar, digamos, ¿no? Así flexiblemente como son el lenguaje, pero necesitamos identificar lo que estamos tratando de hacer, porque lo que se trata acá de la batalla no es una batalla de las sabidurías, y así en plural. Hay una cosa que es sabiduría y hay otra cosa que es degradación o deconstrucción, como le dicen hoy en día. Entonces es la batalla por dejar de construir o la batalla por construir. O sea, esa es la batalla, digamos, por destruir o Claro, permanecer en las cosas que son, ya tienen un efecto histórico, cultural, ¿no? claro, y asociándolo a la frase actual que se utiliza, ¿no es cierto?, para la deconstrucción, no puede haber una batalla en este sentido de la deconstrucción que va en algo, en un sentido positivo, o sea, o se construye o se destruye, pero no hay algo entre medio, porque en el fondo no se está entendiendo. Em, Claro. exacto. Bueno, en eso hemos estado y hemos estado trabajando en distintas áreas. Por cierto, la revista que ya la hemos mencionado, pero también cada artista ha estado trabajando en su propio arte, profundizando, porque nosotros no hemos, no hemos crecido con una formación apropiada. Entonces, es bien interesante porque todo lo que se ha estado haciendo tiene que ver un poco con esto, con esta autorreflexión, con el autoperfeccionarse, porque esto no está en una institución determinada clara, llámese universidad, llámese instituto, es un ir buscando aquello que fue truncado, que fue perdido, que fue permeado y que se sigue permeando, porque si bien en el mundo de la música todavía existen, ¿no es cierto?, ciertos pilares sólidos de su propia estructura, cada día se avanza mucho más en la degradación de la música misma. Conversando hace poco con un amigo, con Francisco, que ustedes lo conocen, eh, comentaba que la universidad están sacando de la universidad en el área de música, en la Facultad de Arte de Música, quieren sacar ramos como solfeo o que las partituras ya no tienen mucho valor, que los profesores cuando hacen examen ni siquiera revisan las partituras, sino que miran lo que pesa, eh, las toman en el aire, si se ven bonitas les ponen una nota, pero no, hay una degradación constante y que si se sigue en ese camino, claro, la destrucción en la música va a ser tan grande como lo ha sido en las artes visuales.
tanto en la pintura, en la escultura, que hoy día ni siquiera se nombran por su nombre. Hoy día nadie se atreve a decir yo soy artista de la pintura o de la escultura. No, se llaman a sí mismos como, entre comillas, artistas eh, visuales o artistas plásticos o artistas no sé qué, pero no se atreven a enfrentar qué es lo que están haciendo. Porque ese qué están haciendo, bueno, eso ya nos enseña lo que se está buscando en el mundo del arte es eh, circunscribir el trabajo a una cosa más conceptual. Porque en el fondo el aparato de la idea, del mensaje, está por sobre el objeto artístico y la experiencia artística que ella pueda provocar en los seres humanos. Entonces, es bien triste lo que ha ido pasando y para nosotros es una cosa fundamental en lo que entendemos como batalla cultural, porque el arte juega un rol fundamental y solo si es que no se entiende es que se puede tomar como algo sucedáneo o secundario. Cuando no se entiende la fuerza que tiene, la capacidad que tiene el arte de transformación de una sociedad, una transformación espiritual, psicológica, mental, ética, de conducta, en todo eso influye el arte. Entonces, es difícil poder hacer una batalla correcta cuando el mundo o el sector que controla cierto poder, digamos, lo desestima y piensa que es algo secundario, digamos, que en el fondo todo se tiene que centrar en una cosa política, 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 las fuerzas del poder, y van dejando a un lado eh, esto que es, yo creo que es muy, muy, muy importante para poder incluso llegar a una cantidad de seres humanos mucho mayor que lo que se suele delimitar cuando se asigna una idea política. La idea política, claro, conglomera una cierta cantidad de personas, pero al mismo tiempo deja fuera un montón de otras, porque por prejuicio o por distintas cosas ya no quiere ni siquiera saber qué es lo que está diciendo ese grupo de personas. Pero cuando se habla a través del arte, es un bien que se está entregando, es una belleza que va acompañada de un bien que se está entregando, ¿no es cierto? Y eso se entrega a todo el mundo. O sea, eso va para todo el mundo. Cuando una obra de música, una obra de escultórica, una obra de arte de buen nivel, llega a alguien que en su fuero interno se dice de izquierda o se dice de derecha o se dice de cualquier tendencia política, la obra de arte no le está preguntando de qué sector político es. La obra de arte le está regalando esa belleza, esa magia, esa capacidad de conectarse con ese trascendental a todos. Entonces es una manera mucho más efectiva, más certera de poder abarcar y permear con esta bondad, con cariño que se hace una obra de arte a cualquiera por igual, sin estar discriminando. Y por lo tanto eso amplía y va haciendo crecer nuestra supuesta base, ¿no? Y por el contrario, cuando todo se cierra a un círculo bien delimitado de carácter político y se habla una y otra vez, aunque tengan lógica, aunque tenga ese pensamiento tenga razón matemático, eh, a las personas común y corriente, por el prejuicio, ¿no es cierto? Que eso viene de X lado, que a mí ya no me interesa, que simplemente no se escucha y no importa, digamos. Aunque sea muy válida y muy razonable los argumentos que se están diciendo. Digamos. Ya no interesa porque viene con un estigma. Sin embargo, el arte no. El arte es capaz de llegar a todos con esa magia, con esa belleza, ya sea todas las disciplinas artísticas en un buen nivel, logran llegar y logran conmover. Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer y que lamentablemente hasta ahora
ha quedado de lado. Sí, es importante reconocer que muchas veces tenemos, por así decirlo, dos ámbitos. Es una cuestión de tiempo que todas estas corrientes destructivas de las disciplinas humanas van avanzando así vertiginosamente, muy rápidamente, se van extendiendo por todos los lugares, ¿no? Por todos como decíamos recién, los ámbitos de la cultura, ¿no? La familia, la escuela, la política, la economía, etcétera. Y por otra parte, bueno, este momento es crucial para volver a lo esencial, ¿no? En tiempos de caos, de crisis, de mediocridad, de destrucción de muchas de nuestras patrias, es necesario volver a lo esencial. Y esto es lo que está ocurriendo con tanta gente que comienza a reflexionar sobre estos temas. Y digo, es una cuestión de tiempo porque hace décadas que se viene tratando de cambiar el lenguaje, jugando con él, poniendo palabras, haciendo repetirlas, es una típica estrategia de ingeniería social, por así decirlo, la técnica Goebbels, ¿no? Que era del alemán del tiempo de los nazis, que era parte del Ministerio de Propaganda, ¿no? Entonces se repetía hasta que por cantidad de veces que se repite una cosa, se transforma en una verdad. Entonces lo mismo se hace ahora, se trata de cambiar el lenguaje para, eh, no cambiando las palabras materialmente, se cambia el significado. Es decir, cuando nosotros hablamos de arte, en realidad es una palabra que puede tener en una persona que conversa un significado y en otra persona otro significado totalmente diverso o opuesto. Por lo tanto, han tratado de cambiar el significado de las palabras. ¿Para qué? Para que cambie nuestro modo de pensar, para que cambie el contenido, no las palabras. Palabras quedan a sí mismas. Sin embargo, cambia el contenido. Cambiando el contenido, cambia lo que nosotros tenemos como representación de la realidad, o sea, las esencias de las cosas, ¿no? Eh, eh, y por eso que es el ejemplo que generalmente se da, eso que se decía antes blanco, ahora es negro. ¿Cómo es posible si se usan las mismas palabras? Y porque tantas veces por repetición nos han dicho lo mismo que ahora significa otra cosa muy, muy, muy distinta. Entonces, en una cuestión de tiempo, cómo han ido avanzando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recuerdo cuando esta gran exposición mundial de arte en Alemania, muy importante, la Documenta Basel, en el 2000 hablaba de que la pintura, por ejemplo, la disciplina artística de la pintura estaba muerta, ya no se podía hacer más, ya había pasado, entrábamos a la era netamente digital y por lo tanto ya no hay vuelta atrás. Entonces, en las escuelas se repetía como papagayo, se repetía como bocinas de campo de concentración el cantito de que ya la pintura está muerta, entonces ellos, los mismos que son de la élite, eh, van cambiando esto y van diciendo, no, bueno, ahora ya no se hace más pintura, ¿no? O sea, han decidido con la varita mágica que no se hace nada más. Ahora, por ejemplo, hace un par de días atrás leí un artículo sobre música en especial, que como has hablado de este cambio de poco a poco en las universidades, ¿no? Insisto, es una cuestión de tiempo. Por ejemplo, ahora se está hablando del New Gen, ¿no? En la música más bien popular o específicamente en el rock. Se habla de New Gen. ¿Y cuál es la definición de New Gen? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer música? Ya no interesa si acaso la música está fundada en una cierta anotación musical o con un cierto patrón rítmico o armónico o melódico, etcétera. Lo que interesa es otra cosa. Lo que interesa, por ejemplo, en este New Gen es que sea un género musical obsceno, despiadado, sin límites en la producción lírica y visual. Es lo que explícitamente van a ser los productores de música, de la música New Gen, y que te lo están diciendo. O sea, no es que están ocultando y esto es un poco teoría de la conspiración, te lo están diciendo ellos mismos lo que pretenden hacer. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, precisamente hay que volver a lo esencial, hay que apostar por una formación sólida. ¿eh?
que es lo que no se da en las instituciones públicas normalmente hoy. Ya hace mucho tiempo que están infiltradas por todo tipo de ideas e ideólogos, maestrillos, que cada uno con su librillo, como se dice el dicho, van enseñando y siendo estas bocinas de campo de concentración. Y cuando hablamos de formación sólida en el contexto de la cultura y las artes, estamos diciendo que hay que volver a los tres grandes tópicos, temas, o más bien valores o propiedades de la realidad, que es cuando nosotros nos referimos a los trascendentales, es decir, a la verdad, a la bondad y a la belleza. Esto es lo que estructuraba todo el saber, la arquitectura del saber, en, por miles de años, ¿no? Por ejemplo, la filosofía tenía que ver con la verdad, la teología tenía que ver con la verdad ya sobrenatural y con la bondad sobrenatural. El arte tenía que ver con estas tres de modo plástico, diríamos en el lenguaje de hoy, ¿no? El modo estético, ¿no? O sea, tenía el arte como labor, ¿no? Como entendiéndola como labor, tenía la función de coagular la materia y el espíritu para que produciendo una obra comunicaran al espectador, cada uno de nosotros que ve una pintura, que escucha una buena música, que atiende a una obra de teatro, lo dignificara, le expandiera su interior. Y por último, ya como normal declinación, ¿no? En el sentido de cadencia, como bajada más al concreto, en la práctica concreta estaba la moral. La moral trataba con la bondad en la vida cotidiana, en la vida práctica, la moral a la ética, ¿no? Entonces, fíjense el estatuto que tenía el arte, en general todas las disciplinas, en la antigüedad. ¿Cuál es el estatuto que tiene ahora el arte? Bueno, generalmente se habla de que el arte son de esas materias, por ejemplo, en la escuela que se hacen para perder el tiempo, o sea, como cuando uno dice gimnasia, ¿no? Educación física o deporte, y arte, o sea, esa cosa como para pasar el tiempo, ¿no? Esa cosa que no tiene mucho significado, como una cosa frívola del espectáculo o para no hacer cosas más, mucho más importantes como las ciencias, ¿no? Que se dice hoy día, ¿no? Todas las ciencias que se estudian en los distintos ámbitos de la educación. Entonces, hay que volver al esencial con una formación sólida que se preocupe de esto que antiguamente se hablaba del humanismo, ¿no? La educación humanista, es decir, aquella que buscaba colaborar con la dignidad humana y con su perfeccionamiento, con su crecimiento integral, personal, pero también para toda la sociedad, o sea, contribuir al bien común. A eso es lo que hay que volver, a eso es lo que hay que apuntar, y eso al final es lo más importante porque es lo perenne, universal y que queda como herencia histórica para todas las generaciones. Lo de hoy pasa, pasa como pasan las modas, tiene fecha de vencimiento, hoy día sirve para el marketing de la industria cultural, mañana ya no va a servir porque va a salir otra cosa y entonces eso va a ir eh, quedando con el paso del tiempo y ya nadie se va a acordar de ello. Mm, claro. Eh, me acordé inmediatamente de un, de un amigo que es libertario, pero que está acercándose mucho al correcto sentido de entender lo que es la cultura y llevó un amigo de él a eh, nuestra gala, gala artística, junto con el lanzamiento de la revista, ¿no? Lo llevó casi engañado para que lo acompañara y comentaba que no podía creer todo lo que estábamos diciendo. Para él eran cosas pero si esto es de otro, esto es como que de otra época, así como que no tenía sentido para él. Pero es divertido porque en el fondo no es un argumento. O sea, cuando uno dice esto me parece viejo, eso no es un argumento. Lo mismo que decir esto es nuevo y por eso significa que tiene valor, eso no es un argumento. Las cosas no valen, no tienen coherencia y significado por el simple hecho de que sean nuevas o por el que sean viejas. Las cosas valen por sí mismas. Entonces,
Y yo creo que es interesante, porque claro, como estamos en una decadencia cultural, las personas ya no razonan y caen en este tipo de falacias, ¿no? Hay muchas de las falacias, esto de lo que es nuevo es mejor es una de ellas. Lo otro es que también me ha topado con esto. Ah, pero es que ellos no están haciendo clases en las universidades, no son profesores de la universidad. Pues eso es otra falacia, porque en el fondo estamos apelando a la autoridad. Es como si solo lo dice alguien que está posesionado en un grado de poder, de autoridad, por ello el argumento vale por sí solo. Y lo que nosotros estamos haciendo es totalmente diferente. Nosotros nos estamos apoyando en el argumento y estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a escuchar y rebatir ideas diferentes que puedan contribuir o que nos permitan salir de algunos errores que podemos tener. Pero estamos en una línea de búsqueda de la verdad, de sabiduría, no en esta falacia que se cae ahora, en esta posmodernidad, de que solo porque es nuevo tiene valor. eh, o porque es innovador tiene valor, que en realidad innovador no tiene nada, porque innovar significa destruir. Si al final a cada cosa que ellos llaman innovación no es más que sacarle una patita a algo que ya estaba bien construido. Entonces, mira ahora, esta mesa en vez de cuatro patas tiene tres. Ah, qué innovador soy, tiene tres patas. Y ahora voy a inventar una mesa que tiene dos y así. Eh, pero es interesante, claro. Y en relación a que ellos, claro, se apoyan tanto en esto de que no permiten, ¿no es cierto?, una verdadera conexión con esto esencial de la cultura, es porque, y se caen en este plano de la razón y de la mera razón como científica, desconectada de la realidad, que lo hemos conversado otras veces, ¿no es cierto?, en este plano de inmanencia. Claro, es porque ellos, ¿no es cierto?, son hijos de la ilustración. Y la ilustración tiene por diosa la razón. Y ese engaño, ¿no es cierto?, de ser ahí como dioses, en donde ellos supuestamente nos van a hacer libres, es la manera en que nos engañan y nos aprisionan en una cárcel solitaria, encerrado en sí mismo, sin belleza, sin verdad, sin bondad, sin Dios. Es decir, una prisión, porque lo otro no era prisión, pero aún así, si hubiese sido prisión, esta es mucho peor. Esta es peor en la que estamos viviendo. Y, y por ello, ¿no es cierto? Claro, hay que volver a, como usted bien dice, Padre Rodrigo, hay que volver a los fundamentos, hay que volver a la misma realidad, a lo sensato y recuperar lo esencial. Ahora, no hemos conversado con otros amigos, no hemos planteado la posibilidad de que no se logre revertir la destrucción misma de la civilización, que es una posibilidad. Eh, pero no significa que no tengamos que, ni debamos dejar a un lado el deber de intentar hacer lo correcto. Y lo correcto es eso, es buscar la belleza, buscar la verdad, buscar la bondad, eh, ya sea que se tenga éxito o no, porque claro, esta cultura de la muerte, ¿no es cierto? Ah, si uno hace una extrapolación de su destino y todo lo que va sumando, 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 esto va a la destrucción de sí mismo, o sea, se está destruyendo a sí misma, se está digregando a sí misma. Es una especie de suicidio. Pero bueno, si aún es así, ya ha ocurrido en otras civilizaciones que después de su destrucción siempre se mantuvo un pequeño círculo de personas apelando, abogando por lo mejor de esa civilización, por los mejores fundamentos, y que terminaron dando pie a una nueva que después se vuelve a levantar, ¿no? Entonces, aún así, aunque se pierda, tampoco está perdido. Lo que tenemos es que seguir, ¿no es cierto?, aferrándonos y profundizando en los fundamentos, en la verdad, en aquello que nos va a dar el soporte para todo, ya sea para que podamos resistir y reconstruir o para que podamos
eh, defender y volver a construir lo que ya está eh, con mucho daño, digamos, con mucho ataque, con mucha erosión. Estaba pensando también en esto de revertir la situación y cómo se ha dado hoy en día, ¿no? Porque incluso cuando se habla de progreso, en realidad es una concepción falsa de cómo se mueve la historia, porque se está pensando que la historia se mueve como una empresa y por lo tanto se va midiendo linealmente por éxitos, ¿no? Así siempre increyendo. Y sin embargo, la historia, porque no es un absoluto, no es un ente así universal que está flotando en el aire, sino que la historia en realidad la mueven los seres humanos y por lo tanto es la naturaleza humana el motor de la historia. Y esa naturaleza humana es falible y es frágil, pero también tiene potencialidades, entonces no es lineal en absoluto, es un progreso, es un entendimiento de progreso falso. Y por eso que la historia en general va eh, avanzando de modo irregular muchas veces, o sea, con altos y bajos, como lo vemos en la vida cotidiana. Hay veces que nos va bien, otras veces que nos va mal, otras veces que nos va más o menos, etcétera. No es un progreso lineal. Y la historia más bien de las personas trabaja por tradición, sedimentación y pequeños avances. Es decir, tradición voy respetando y agradeciendo lo que recibo y todos los avances que ha tenido la civilización, voy sedimentando todo, es decir, voy viviendo tranquilamente y aprovechando esos grandes avances. No es que recibo el avance y ya tengo que seguir a la próxima etapa, es una cosa vertiginosa, la celeridad de hoy precisamente que causa tanto, incluso tantas enfermedades psíquicas, provoca esto, no, esto es por sedimentación, es decir, que hay una tranquilidad necesaria para ir procesando todos estos grandes avances y después eh, se va avanzando paso a paso eh, eh, porque se trata de ir construyendo y por lo tanto cuando hablamos de revertir, en realidad es la tentación normal delante de este monstruo caótico que es la definición del posmoderno, ¿no? Como se dice hoy en día la palabra que se usa para la situación de hoy. Porque revertir muchas veces toma carácter de arcaísmo, o sea, ir hacia atrás a un pasado legendario, muchas veces romantizado, al cual hay que volver para poder encontrar allí lo perdido, ¿no? Bueno, el progresismo de hoy precisamente trata de revertir saltándose la historia y yendo al paganismo. Es decir, ¿cuántas de las actitudes y de las cosas que se hacen hoy en el ámbito cultural son puro y netamente paganismo? Volver a tradiciones ancestrales ya pasadas, ideas arcaicas que no han resultado y que han destruido civilizaciones y aún hoy, como tratamos de saltar específicamente en la contribución occidental en greco-católica, por lo tanto volvemos a prácticas que son absurdas, ¿no? No es que se trate de ir al pasado para rescatar lo bueno, lo que ayudó a la dignidad humana, sino que precisamente lo que la ha destruido. Y por eso que en las manifestaciones, en el sentido político, estoy diciendo en las demostraciones, muchas veces se ven esas actitudes paganistas, paganizantes, de volver a ciertos rituales violentos, descarnados, como decíamos recién sobre la música, obscenos, ¿no? Despiadados, etcétera, que muchas veces va acompañado de violencia, violencia hacia sí mismo, toda la moda de tatuajes y piercing, etcétera, o la destrucción del prójimo cuando se destruye la propiedad privada, por ejemplo. Bueno, ¿queremos revertir para ir hacia atrás o realmente queremos construir, así como hemos dicho, por la tradición, la sedimentación y los pequeños avances que van fundándose precisamente en una madurez necesaria que no la da muchas veces el público que ha
se ha quedado en una adolescencia perenne, ¿no? Una adolescencia eterna. No, yo creo que queremos un progreso maduro, responsable, que conserve aquello que se tiene que conservar y que vaya ampliando, expandiendo todas las posibilidades culturales. Pienso, por último, en si se ha dado esto o no, si no podría ser uno decir un puro idealismo. No, no, no. Esto se dio, por ejemplo, luego de la caída del Imperio Romano, cuando cayó por implosión, no por explosión, por implosión, es decir, por corrupción interna. Pensemos, por ejemplo, en toda la corrupción política, la corrupción de las costumbres, sobre todo como diríamos hoy en día, las teorías de género o LGBT, se corrompió precisamente por poderes, por economía, por moral, etcétera. ¿Y de eso qué salió? Bueno, había un grupo que estaba sedimentando, que estaba permaneciendo en la tradición y que empujaba hacia el progreso, que eran los cristianos. Los cristianos eran los progresistas en ese tiempo, es decir, aquellos que desentonaban con ese paganismo, esa corrupción interna que se veía en ese momento como lo exitoso. Bueno, el cristianismo fue poco a poco eh, metiendo la levadura en la masa, ¿no? Y haciendo que creciera eh, aquello que estamos hablando, esos esenciales que permitió después dar una cultura espléndida como lo que se vio en el pasado y que sigue aún dando grandes aportes para la humanidad. Así que siempre se parte o se retoma el hilo de la madeja de lana con unos pocos que quieren volver a lo esencial y que quieren hacer las cosas bien, con honestidad, porque vale la pena vivir en la virtud, vivir en la bondad, vivir en la verdad, vivir en la belleza, ¿no? No es porque el índice económico lo tiene que decir o la política me lo tiene que afirmar o, como decías, la autoritas ideológica de la universidad me lo tiene que avalar científicamente, porque son todas cuestiones ideológicas, ¿no? Todos esos términos incluso. ¿cierto? Claro. Bueno, y eso es importante, así que estamos en ese camino, intentando mantenernos en ese camino. em, por todo yo lo ya dicho, y, y hay que tener la alegría de que uno se acerca o hace ese esfuerzo de acercarse a lo correcto y eso da alegría, da mucha energía, uno da, en realidad, de otra forma sería imposible, porque eh, ¿qué puede mover tanto a los seres humanos si no es eso, ¿no? Sí, porque si se trata de algo personal, de una cosa, una búsqueda de vanagloria o de egoísmo o de no sé qué, eh, no tengo la certeza, pero me da la impresión de que eso no tiene una fuerza suficiente para mantenerse en el tiempo. Lo que sí se mantiene en el tiempo es lo otro. Es lo otro porque viene bañado con un regalo de amor que uno no sabe de dónde viene. Bueno, uno sabe de dónde viene, pero me refiero a que uno no lo puede explicitar eh, de forma eh, tan racionalmente clara, pero sí se siente, ¿no? Que hay un amor ahí que a uno lo acompaña. Y eso es muy importante porque da la energía para seguir haciendo un montón de cosas en la que nosotros estamos, como por ejemplo hablando en esta radio y que en Roma son las cuantos, Son las 2:50 de la madrugada, estamos las 2 y justo en la mitad 50 de de la la noche. madrugada. Se fijan el esfuerzo que eso significa cuando a veces tenemos a alguien acá, yo estoy acá en Chile, ¿no? Y cuando tenemos a alguien acá en Chile que, no sé, porque es un poco tarde o un poco temprano, simplemente no lo hace. Entonces, ahí se nota cuando hay mística, cuando hay un interés verdadero en lo que uno está tratando de hacer, ahí eso aparece. Así que, bueno, en eso hemos estado, queridos amigos que nos escuchan,
tratando de profundizar en lo que es el arte, en lo que es la cultura, cuál es la batalla que hay que dar, reconociendo y tomando un diagnóstico que estamos en una decadencia tremenda, feroz, que esta decadencia no es natural, no es un proceso evolutivo, como a veces nos intentan decir. Ujú. Esta es una decadencia que ha sido forzada, implementada y desarrollada para llegar a este estado de decadencia y uno peor que está por venir. Si esto no es que llegamos aquí y esto es, esto sigue creciendo hacia abajo, ¿no? En decadencia. Bueno, ese diagnóstico es el que tenemos y al mismo tiempo estamos levantando las ideas de cómo poder enfrentar eso desde el mundo del arte para poder influir de la mejor forma en la cultura y por ello, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y también nos damos cuenta de que es un problema global eh, que no pasa solamente en Chile o en algún país en particular, sino que es un ataque a todo lo que nosotros entendemos como la civilización occidental cristiana, que es la que ha logrado, ¿no es cierto?, el mayor desarrollo, la mejor de las civilizaciones, y es la que ha estado bajo ataque eh, durante varias décadas, casi un siglo, organizadamente varias décadas, porque esto, cuando se organizan ya de una manera muy clara y toman la decisión de tomarse la cultura, y es después de Gramsci o de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entre el 30 y el 40 con la Escuela de Frankfurt empiezan a organizar estructuras de pensamiento y de acciones determinadas que desembocan precisamente en la toma de lo que es la cultura. Y entonces desde allí que ya estamos con un ataque sistemático y organizado para la destrucción de lo que es Occidente. Hay una, hay una frase de bueno, una idea completa, digamos, que expresa eh, Marcuse en uno de sus libros, que se las voy a leer, dice, la única manera que tenemos, esto lo está diciendo él, estoy citando, la única manera que tenemos de hacernos con el poder no es lo que hizo Marx, lo que dice él, ¿no? Siendo marxista, sino que está tratando como de mejorar a Marx. Nosotros debemos infiltrar la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa e ir lentamente transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente. Esto a fin de ir destruyéndolas y así ir formando la sociedad que nosotros, los marxistas, entre comillas, queremos. Bueno, esto lo decía este señor Marcuse, está escrito en sus propios libros. Algo similar también tiene Gramsci. Y entonces hay un ataque sistemático, hay una intención de destruir. No es un proceso evolutivo, que el arte, ¿no es cierto? Bueno, la gente pintaba bien, se aburrió y empezó a hacer basura y colgar basinica o cosas. No, eso tiene una intención clara de destruir lo esencial de la civilización occidental. Sacarnos aquello, desconectarnos de la realidad, de la belleza, de la verdad, de la bondad, y transformarnos en seres vacíos, permeables y controlables a otros poderes, a otros intereses. Mira, me tomo de lo último que has dicho, esta expresión de Marcuse, Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pensador em, que ha, eh, que ha utilizado su inteligencia para el mal, ¿no? Es propiamente lo de Lucifer. Es interesante que ya hemos dicho que en el círculo de estos autores había uno que es muy importante para todo este movimiento, que es Saul Alinsky, el cual dedica su libro de las reglas para rebeldes al gran rebelde, ¿no? Al primer rebelde le llama él a Lucifer y que son que es el libro de cabecera con lo que ha hecho su tesis doctoral, por ejemplo, Clinton, Obama y toda la progresía norteamericana. Bueno, hay el fondo común
es el odio, ¿no? El resentimiento. Y por eso que el producto final siempre va a ser lo destructivo, porque el odio no puede construir, ¿no? No está en su esencia, la esencia de odio, la esencia de resentimiento, la esencia de violencia. Y por eso que el único modo para, lo decíamos, para avanzar, para tener este progreso es destruyendo, ¿no? Es socavando los fundamentos de la civilización occidental. Y cuando hablo de fundamentos, estoy refiriéndome a aquello que son las columnas, lo cual eh, cuando se saca, cuando se quita, cuando se destruye, se cae todo el edificio. Esos son los fundamentos de un edificio, ¿no? Bueno, esto es mediante ese motor tan fuerte del resentimiento y del odio. Nosotros en las relaciones humanas, en las relaciones entre los seres, tenemos dos principios que nos unen, ¿no? Uno que une verdaderamente y otro que une falsamente. El que une falsamente son los odios, es decir, toda esta serie de grupos que para destruir se unen, pero entre ellos también se odian, ¿no? Y por eso que se van por implosión corrompiendo. El otro motor es, como decías muy bien, el amor. Bueno, San Juan de la Cruz, un poeta y místico, doctor de la iglesia, del catolicismo. Cuando se dice doctor significa un sabio profundo, uno de los más grandes místicos y religiosos de toda la historia. Bueno, tiene muchas obras muy lindas que les recomiendo que puedan leer. Hay un momento que él dice que al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Es decir, al final, el último suspiro, el último momento, cuando estemos a puertas de pasar al más allá, diríamos hoy. Bueno, ahí vamos a ser juzgados en el amor. Es decir, esa inclinación tan esencial y tan básica en el ser humano que tiene un solo objetivo, la tendencia, la inclinación del amor, la potencia, lo que me mueve el amor es al bien. El objeto propio del amor es el bien, no es la destrucción, no es el resentimiento, no es hacer daño, eso no es amor, es odio, ¿no? Entonces, el amor para que sea real y verdadero tiene que tender al bien objetivo. Y por eso que el bien que se busca en una sociedad es el bien del prójimo y el bien de la sociedad. Y esa sociedad aquí natural y la sociedad sobrenatural. Y por lo tanto es el amor vivido de cara a la eternidad. Bueno, ese amor se manifiesta de modo único y definitivo en nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Es decir, perdonando, amando, salvando y proyectando toda la vida hacia la eternidad. Bueno, del cual se han hecho tantísimas obras de arte. Y por eso que es una potencia que atrae, porque atrae en esa figura tan frágil, por así decirlo, delante de los ojos del mundo será el fracaso y sin embargo es lo que atrae al bien, es decir, eso que es propio del amor. Por eso que las obras en cualquier ámbito, pero ahora que estamos hablando de la cultura y del arte, son obras que tienen que ser hechas por amor y por el objeto propio del amor que es el bien, y el bien unido a la verdad y a la belleza. Entonces, cada vez que un artista realmente, no una concepción suya del amor, lamentablemente es una de las palabras más abusadas así popularmente hablando, ¿no? Por amor se hacen las fechorías más grandes, ¿no? Bueno, en realidad más que amor es una cosa instintiva, ¿no? Bueno, por amor, el amor real, cuando un artista eso lo pone en su obra, en su creación, va a hacerle tender al bien que le hace bien a su prójimo, a él primero obviamente, pero a su prójimo y a toda la sociedad. Ese es el motor que tiene que mover toda esta, como decíamos, batalla cultural. Es el amor. Un amor, obviamente, no estamos hablando de buenismo, ¿no? De tontería, de ñoñería. Estamos hablando de un amor viril, un amor valiente, un amor luchador, un amor sacrificado y por lo tanto es un amor que únicamente tiende al bien, pero al bien con mayúscula. Entonces, por eso que un artista no puede ser un artista que vive del victimismo como lo hace hoy, subvencionado por todo un Estado que busca socavar los fundamentos. Tiene que vivir el artista por un amor real, primero a su dignidad y a su obra, y luego
a hacerle bien al prójimo. Ese es el amor que vale la pena y según ese amor serán pesadas nuestras obras y como decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados para toda la eternidad sobre el amor verdadero. El amor que se pone más en las obras que en las palabras. Muy bien, excelente cierre, Padre Rodrigo. Muy, muy bueno para poder terminar este capítulo de hoy. Y ya estamos en la hora. Nos vamos a despedir. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en estas reflexiones. Le damos las gracias nuevamente a la Radio TPC, la Radio Libertaria, La Voz de América, por brindarnos este espacio y permitirnos acompañarlos con nuestros pensamientos y con comentarles las distintas acciones que estamos realizando desde el mundo del arte y la cultura. Muchas gracias, Padre Rodrigo, por habernos acompañado. Gracias, Ricardo, siempre por la invitación. Un gusto hablar de estos temas tan importantes. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan y a la radio que nos da esta posibilidad de hablar de los temas que creo que les hacen bien al alma a todas las personas. Así que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.